Muy buenos días y bienvenidos a este tiempo devocional, hoy 22 de abril del 2021. Seguimos con la lectura de la Biblia en un año y los invito a leer Hechos capítulo 9, versículos 1 al 25, Josué capítulos 3 y 4 y Job capítulo 22. Hechos 9 del 1 al 25, Josué 3 y 4 y Job capítulo 22. El día de ayer estuvimos estudiando y meditando sobre el inicio del ministerio de Josué, aquel que sucedió al gran profeta de Israel, Moisés. Tenía un calzado demasiado grande que llevar Josué, calzar los zapatos, de alguna manera decirlo, de Moisés, un gran hombre, siervo de Dios, nada más y nada menos había recibido lo que para el pueblo de Israel sería lo más importante para ellos y era la instrucción, la Torá, lo que el Señor había establecido para su pueblo. Josué tuvo, entre otras ventajas, que estuvo muy cerca a Moisés. Y la Biblia describe que Josué, mientras Moisés iba al tabernáculo a buscar al Señor, a interceder, Josué estaba allí a las puertas del tabernáculo. Ese es el secreto del discípulo también. El discípulo sigue al maestro, ¿sí? El discípulo se pega al maestro y pues no se perdió ninguna de las instrucciones y enseñanzas que seguramente tenía Moisés para el pueblo, y pues él tenía la bendición de recibir esa primicia. Josué entonces, cuando sucede a Moisés, pues el pueblo lo identifica como un hombre cercano, no era desconocido para el pueblo, había sido coherente y consecuente en su testimonio. El pueblo le dice que lo va a seguir, y el pueblo mismo, viendo ayer que en lo que estudiamos sobre el esfuerzo y la valentía, el mismo pueblo le dice solo que tú te esfuerces y que seas valiente y que Dios esté contigo como estuvo con Moisés. Empieza esta aventura. El Señor le dijo a Moisés: tienes mi promesa, es una promesa que ha sido dada a tus ancestros, ya tienes con qué trabajar. Pégate de esta promesa y vamos hacia adelante. Y lo que nos va a narrar el libro de Josué de aquí en adelante, pues tiene que ver con esa actitud y esa postura que se debe asumir en fe ante las palabras que Dios nos da. Y Josué simplemente no se quedó en los montes de Moab esperando a que Dios destruyera a todos esos pueblos paganos y perversos, o a que Dios abriera y les hiciera una autopista para llegar a la tierra de Canaán, o aparecieran ángeles del cielo y lucharan por ellos. Josué entendió que la promesa, como vimos ayer, se debe trabajar, ¿sí? Que la promesa se cumple, pero en la acción. Y aquí entonces Josué envía unos espías a Jericó. El libro de Josué tiene cosas muy útiles y muy prácticas para la vida. Es un libro, sin duda alguna, que nos muestra estrategia, no solo militar, aunque a Josué se le reconoce como un gran estratega militar. Aquí no es, y no lo podemos limitar a una simple estrategia militar, es una estrategia espiritual, es una estrategia intelectual, y obviamente también pues todo lo que necesitaba para ir a conquistar. Y partamos de la base que las principales estrategias que utiliza Josué son espirituales. Manda en el capítulo 2 unos espías a Jericó a espiar, pues necesitaba ver a qué se iba a enfrentar, pero lo más particular es que la estrategia que el Señor le da, que lo vamos a ver más adelante, para conquistar Jericó, no es nada militar, porque seguramente Josué identifica que tiene murallas altas, que tiene vigías en las torres, que es ser muy vulnerable cuando una ciudad está amurallada.
pues no es seguro acercarse a la muralla porque desde la muralla puede recibir un ataque y ser destruido. Históricamente se sabe que las grandes ciudades amuralladas han sido muy difíciles de conquistar: Constantinopla, Troya, la misma Jerusalén. Y la estrategia que el Señor le va a plantear a Josué es loca, porque precisamente la estrategia es caminar alrededor de la muralla. O sea, es hasta una estrategia militarmente vista absurda, pero es que las estrategias del Señor no siempre son en la lógica de los seres humanos. De eso hablaremos más adelante. En el capítulo 2 hay un encuentro entonces con Rahab, la prostituta que guarda a los espías. De ahí viene pues una situación, unas creencias que también se verán en algún momento más adelante. Pero quiero llegar al capítulo 3, que es el paso del Jordán. El paso del Jordán, guardando sus proporciones, es muy similar a lo que enfrentó Moisés. Y esto tiene un sentido bien particular, porque casi que la misma circunstancia que vivió Moisés saliendo de Egipto es la misma circunstancia que va a vivir Josué entrando a la tierra de Israel. Acordémonos que Josué está calzando los zapatos de Moisés, que Josué debe de alguna manera demostrar a una nueva generación el ministerio que hizo Moisés con la pasada generación. Entonces, la primera generación, Moisés lo saca de Egipto, de la esclavitud de Faraón. Cuando Moisés se enfrenta a Faraón y se enfrenta al Mar Rojo, pues va a ocurrir algo prodigioso, milagroso, y es que Moisés levanta la vara y el mar se abre y pasan en seco. Aquí Josué va a vivir algo muy similar y me asombra mucho el relato bíblico, como de nuevo guardando las proporciones, el Señor va a abrir camino delante de Josué y ya no el gran mar rojo, sino el río Jordán, pero guardando las proporciones, algo así como con Moisés hice un acto milagroso de esta forma que abría el mar rojo, ahora contigo esta es mi manera de demostrarte a ti y al pueblo sobre el cual yo te he puesto para guiarlo, que voy a abrir el Jordán. Y lo que pasa es que nosotros ahora, los que hemos tenido la oportunidad de ir a Tierra Santa, cuando vemos el Jordán, vemos un arroyito, vemos un río, pues sí, como una pequeña quebradita, como le diríamos aquí en Colombia, pero cuando hablamos de la época estamos hablando de un río caudaloso, que en épocas de sequía sus corrientes podían tener una velocidad aproximada entre 6 y 7 kilómetros por hora, pero en épocas de invierno, de lluvias, podían ser mucho más caudaloso y mucha más velocidad. ¿Por qué? Porque el mar de la Galilea se encuentra a 200 metros aproximadamente debajo del nivel del mar y a través de una distancia de 180 kilómetros aproximadamente va a caer al Mar Rojo, perdón, al Mar Muerto, el río Jordán. O sea, que entre el Mar de la Galilea, que está a menos 200 metros, y el Mar Muerto, que está a menos 400 metros debajo del nivel del mar, aproximadamente, hay 181 kilómetros más o menos de distancia y hay una caída de 200 metros. A propósito, Jordán, el nombre que recibe el río Jordán, quiere decir el que desciende, el que baja, porque literalmente el río Jordán desciende de una altura de menos 200 a una altura de menos 400. El río Jordán tiene partes muy peligrosas de cascadas muy fuertes. Vuelvo y digo, debe descender de 200 a menos 400. Un descenso de 200 metros es un descenso muy alto para un río, o sea que tiene muchas cascadas muy altas y en épocas de lluvias tienen una fuerza descomunal, o sea que de verdad pasar el Jordán era muy peligroso. Es un río y aquí lo aclara en el capítulo 3, que era época de la siega, o sea que aproximadamente entre abril y mayo, donde había muchas lluvias, el pasar el Jordán era casi un acto mortal, era tal cual como pasar el Mar Rojo en su momento. O sea que aquí estamos hablando de un hecho prodigioso, no era que tenían que pasar una quebradita y busquemos la parte más bajita.
No era de verdad un peligro de muerte que el pueblo pasara y fuese seguramente arrastrado. Y ellos van a pasarlo frente a Jericó y se habla de una anchura pues considerable que podría generarle daño al pueblo. Están entonces, y vamos a ver algunos puntos muy importantes. Capítulo 3, versículo 1. Josué se levantó de mañana y él y todos los hijos de Israel partieron de Sittim y vinieron hasta el Jordán y reposaron allí antes de pasarlo. Volvemos a ver una expresión que en grandes proyectos de la Biblia nos indican diligencia, hacerlo de mañana. ¿Quién se levantó de mañana a obedecer y a cumplir propósitos de Dios? Abraham, cuando fue a sacrificar a Isaac, se levantó de mañana. Recuerdo a Gedeón, que Gedeón cuando tenía que enfrentar a los madianitas, se levantó de mañana también a enfrentar a los madianitas. Marcos 1:35 dice que nuestro Señor Jesús se levantó muy de mañana, siendo aún de noche, como era su costumbre. Así que los hombres y mujeres de fe que están determinados a caminar en pos del Señor, que están determinados a tomar la promesa, que están determinados a trabajar por la promesa, se levantan de mañana. Y se levantan de mañana no a leer el periódico, se levantan de mañana no a hacer yoga o a hacer ejercicio, se levantan de mañana diligentemente, aun cuando es oscuro, a buscar al Señor, a buscar su dirección, a buscar su consejo, a buscar su ayuda, a buscar su presencia. Aquí entonces vemos un hombre diligente que tenía un proyecto grandísimo, enorme y complejo delante de él, pero que diligentemente se levanta de mañana. Y dice el versículo 2: después de 3 días los oficiales fueron por todo el campamento y mandaron al pueblo diciendo: cuando vean el arca del pacto del Señor vuestro Dios y los levitas sacerdotes que la llevan, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. El arca del pacto estaba en el tabernáculo en medio del pueblo, pero a la hora de marchar, el arca del pacto iba delante del pueblo. ¿Qué nos indica esto? Que el camino es el Señor, su presencia que lo va abriendo delante de mí. Y para hacerlo, pues yo debo verlo, debo escucharlo, debo discernir su presencia para caminar en pos de él. ¿Cuántos caminos emprendemos que no son los caminos que el Señor por donde el Señor está? O sea, un camino exitoso para un creyente: seguir los pasos del Señor, seguir el camino que está abriendo el Señor, no simplemente seguir mi propio camino. Y aquí fue determinante. Presten atención cuando el arca salga, cuando los sacerdotes salgan con el arca y ustedes salgan delante de él. Este es el camino por donde deben andar. Es como dice el Salmo 148, que dice: hazme oír por la mañana tu misericordia, hazme saber el camino por donde debo andar, porque en ti he confiado. Voy a corroborarles el Salmo. Espérenme para que lo tengamos claro. El Salmo 143. El Salmo 143, 8 y 9 dice: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado, hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Señor, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Espectacular. Eso fue lo que hicieron aquí Josué y el pueblo: buscar al Señor y seguir su dirección, que sea Él el que me muestre por dónde debo caminar en este día. Este es el día que tengo, este es el día que el Señor hizo para mí y en este día necesito su guía. Dice entonces la Biblia, el versículo 4: a fin de que sepáis el camino por donde habéis de ir, por cuando
por cuanto vosotros no habéis pasado antes de ahora por este camino. Espectacular. Se levantan de mañana, ponen su mirada en el Señor y están dispuestos a caminar en pos de la dirección que el Señor determine. Pero ojo con el versículo 5. Josué le dijo al pueblo: santificaos, porque el Señor hará mañana maravillas entre vosotros. También había una condición para ir a tomar posesión de la promesa, para ir y tomar posesión de lo que de la tierra prometida, y era santificarse, apartar todo lo que contamina el corazón, todo lo que contamina la mente, y eso implica malos negocios, eso implica malas relaciones, eso implica malas actitudes, eso implica cosas, objetos, personas, actos que me están contaminando, que son ofensivas delante del Señor. No hay manera que yo pueda estar en el camino del Señor. No hay manera que el Señor me guíe por sendas de justicia y de verdad si yo estoy en pecado. Si yo voluntaria y deliberadamente sé que lo que estoy haciendo, bueno, aunque el cristiano es demasiado cínico, el cristiano sabe que está en pecado, el cristiano sabe que está haciendo algo que desagrada a Dios, pero aún así pretende que Dios lo guíe, lo oriente y lo bendiga. Creo que es demasiado cinismo y, y soberbia también, porque hay algo que si yo quiero que Dios me guíe, pues para que Dios me guíe yo debo apartarme de todo aquello que me contamina y es ofensivo delante del Señor. Y si yo no soy consciente de que es ofensivo delante del Señor, pues me debo acercar igual a Él para que Él prenda la luz de mi entendimiento y yo pueda discernir lo bueno y lo malo y santificarme, apartarme, entender que si soy su hijo, soy exclusivo, debo ser exclusivo para Él y estoy llamado a ser diferente. Dice el 6, y habló Josué a los sacerdotes y les dijo: tomen el arca del pacto, pasen delante del pueblo, y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Entonces el Señor le dijo a Josué: desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, para que entiendan que como estuve con Moisés, así estaré contigo. Lo que les dije al principio, tal cual. Con Moisés abrí el mar rojo, contigo voy a abrir el Jordán. Y vuelvo y digo, y no es cualquier riecito, es un río y no es en cualquier época, es un río caudaloso, fuerte, peligroso, y voy a mostrar mi gloria también en las mismas proporciones que lo hice con Moisés. El Señor es extraordinario. Ahí entiendo, porque no sé si ustedes sepan, pero había una manera de llegar a Jerusalén sin pasar el Jordán. Yo tengo un mapa acá, si pueden ver en sus dispositivos, y en ese mapa, si ellos hubieran venido por el lado occidental, hubieran podido llegar perfectamente a Jerusalén o a la tierra prometida sin pasar por el Jordán, que es por donde estoy mostrando aquí como una flechita azul. Pero es que en el Señor no hay cosas que sean deliberadas. Todo tiene un porqué y todo tiene un para qué. Y cuando el Señor no los deja pasar por acá, uno, aquí estaban los filisteos y ellos se iban a desanimar ante los gigantes, pero entiendo hoy que dos, el Señor también quería al pasarlos por el Jordán, casi que repetir el milagro que había hecho con Moisés, respaldando absolutamente la obra que ahora iba a hacer el Señor a través de Josué. Dice entonces la Biblia en el versículo 7, en el versículo 9, perdón, Josué dijo a los hijos de Israel: acercaos, escuchad las palabras de Jehová vuestro Dios, y añadió Josué: en esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros, y que él echará delante de vosotros al cananeo, al eteo, al jebeo, al fereceo, al jerjeseo, al amorreo y al jebuseo. He aquí, el arca del pacto del Señor de toda la tierra pasará delante de vosotros en medio del Jordán. ¿Quién es el que abre camino? Es el Señor. Si el arca va atrás, los que entran al Jordán se ahogan. Si Dios no va marcando el paso, si el Señor no va delante de nosotros, no había manera de que el camino se despejara. En el caso de Moisés no existía el arca del pacto, no estaba aún el tabernáculo. Y lo que representaba la autoridad del Señor y el poder de Dios, en el caso de Moisés era la vara. Por eso Dios le dijo a Moisés: levanta la vara.
y cuando levantó la vara, la presencia de Dios vino a separar las aguas. En este caso, que ya había un sacerdocio establecido, que ya no solo era Moisés el sacerdote, sino que hay un sacerdocio establecido, hay un arca del pacto, hay un tabernáculo que, digámoslo así, era el vehículo de Dios, el instrumento de Dios, pues estos estaban llamados a pasar por delante, a ir delante con el Señor. Dice el versículo 12, tomad pues ahora 12 hombres de las tribus, cada uno de cada tribu, y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca del Señor de toda la tierra se sienten en las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Quiero que piensen un momento en que poner los pies en el Jordán ya era un riesgo. Estamos hablando de un río crecido en épocas de lluvias. Era la época de la siega. Ya estamos hablando que Jordán quiere decir el que baja, el que desciende, que definitivamente es un río que lleva mucha fuerza. Y poner los pies, el solo hecho de meter los pies al río, ya iban a experimentar la fuerza de la corriente de las aguas que están descendiendo. Así que no era un temita de mojar los pies, era un tema de que el solo hecho de ya meter los pies, muy posiblemente iban a experimentar una corriente que los podía llevar. Pero ahí estuvo el milagro y lo que es dar pasos de fe. Es posible que el paso que voy a dar me genere un poco de inestabilidad, pero si estoy seguro que es el paso que el Señor me dice que dé en pos de la promesa que Él tiene para mí, pues yo lo doy. Puede que me dé temor, puede que me sienta solo, puede que me sienta vulnerable, pero si el Señor me dijo que ese es el paso que voy a dar y que Él va delante de mí, yo no tengo que temer, porque ahí es donde voy a ver el milagro de provisión, voy a ver su milagro de protección, voy a ver su milagro, voy a ver su presencia, voy a ver señales, prodigios, milagros. Dice el versículo 13, las aguas se dividirán. Dice aproximadamente que el lugar donde se detuvieron las aguas del Jordán fue 50 kilómetros arriba de donde ellos pasaron. O sea que literalmente pasaron en seco. Entonces las aguas de que venían de arriba se detienen 50 kilómetros arriba en una ciudad llamada Adam de la época y obviamente pues las que venían hacia abajo siguen hacia el Mar Muerto. O sea que toda esa parte quedó absolutamente seca. Dice el versículo 14, cuando aconteció que partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega, las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Secretán, y las que descendían al mar del Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán y todo Israel pasó en seco. Y ya con esta perla terminamos la meditación del día de hoy. ¿Cuál fue el secreto para que ellos siguieran viendo y pudieran ver el poder de Dios? La firmeza del intercesor, la firmeza del sacerdote. Un sacerdote es intercesor delante de Dios a favor del pueblo, a favor de las personas. Que aquí hubo una función extraordinaria. No bajaron la guardia. Solo piensen en esto que es muy común en el cristiano. El cristiano clama a Dios, pide su favor y cuando empieza a ver su favor, cuando empieza a ver el milagro, baja las manos. ¿Sí? Entonces, digamos, tiene un problema económico y le clama al Señor y le clama al Señor, ayúdame a salir. Y apenas ve que esa situación económica empieza a tener solución,
el cristiano baja las manos. Entonces el cristiano deja de levantarse temprano, el cristiano deja de hacer lo que hacía. Entonces, por ejemplo, el cristiano ayunaba, hacía vigilias, honraba a Dios con sus bienes. Entonces, cuando tenía poquito, iba a su iglesia, llevaba sus diezmos, sus ofrendas, buscando el favor de Dios. Pero cuando el cristiano ve que la respuesta del Señor empieza a venir, ya no se levanta temprano, ya no ayuna, además como ha mejorado sus ingresos, ya tiene más alimento, entonces ayuna menos, vigila menos y pues ya tiene tantos compromisos que no le queda tiempo para cumplirle al Señor ni para honrar al Señor. Y baja las manos y ¿qué le viene después? Pues se le vienen todas esas aguas que el Señor había detenido porque no se mantuvo firme hasta pasar al otro lado. Nosotros tendemos a ser de alguna manera triunfalistas y nos conformamos con una pequeña primera, ni siquiera pequeña primera victoria, sino con la expectativa que las cosas van a mejorar, bajamos la guardia. Y por eso es que no vemos el cumplimiento pleno de las promesas del Señor, porque si nos mantuviésemos firmes hasta la plenitud de la gloria del Señor, otra sería la historia. Pero lastimosamente en esa mentalidad tan triunfalista creemos que lo hemos logrado, que lo hemos alcanzado en el primer intento, en el menor esfuerzo. Y el Señor bendice, respalda y acompaña a aquellos que se van, mantienen firmes y que lo que hacían, el hábito que desarrollaron en la necesidad, en la angustia, en el temor, en la escasez, se mantengan firmes cuando viene la bendición, la provisión, la abundancia y el respaldo del Señor. Si hoy que experimento soledad, si hoy que experimento necesidad, debilidad, enfermedad, estoy fervientemente buscando al Señor, esa misma actitud se debe mantener cuando yo vea el cumplimiento de las promesas que en medio de mi angustia y mi necesidad Dios me hizo, me va a cumplir. Antes, con más firmeza, porque debería haber gratitud, vi la gloria de Dios. Entonces imagínense el pueblo, los sacerdotes, ven que el Jordán se detiene, ven que están pasando en seco, se llenan de emociones, de triunfalismo y deciden pasar todos. Y pasar, no, ya llegamos ahora sí a la tierra prometida. No, los sacerdotes se mantuvieron firmes hasta que se cumplió esta promesa. Y yo creo que nos deja una gran enseñanza de lo que implica labrar. Cada día que usted se levanta, que usted va al Señor, que usted va a su palabra, que usted confiesa sus pecados, que usted de verdad se arrepiente de haber ofendido al Señor. Cada día que usted va a buscar su favor es una oportunidad para que veamos la gloria de Dios. Y cuando esté bien, cuando esté tranquilo, cuando haya podido dormir toda la noche, cuando se levante y no esté pensando qué va a hacer ese día para pagar cubrir sus compromisos financieros, o que usted está en paz porque está en armonía, porque ha sido libre del yugo o porque se ha habido reconciliación con alguien que estaba mal, pues más debería levantarse temprano a adorarle, agradecerle y alabarle. Entreguémosle este día al Señor en nuestra oración y pidámosle que, que esa influencia que hubo en el pueblo de Israel y en este tiempo con Josué esté en nuestro corazón hoy. Hay un camino delante de nosotros, Señor. Hay un camino por el cual debemos caminar y tú sabes cuál es el que nos conviene. Como dice tu palabra, hay muchos caminos que al ser humano le parecen buenos, pero hay uno solo que nos conviene. Y es el camino donde tú estás. Es el camino por donde tú, Señor, quieres que estemos. Hay muchas posibilidades, Señor. Cada día nos enfrentamos a muchas posibilidades, pero solo hay una en donde tú estás. Yo quiero estar donde tú estás. Yo quiero estar en el camino que tú tienes, Señor, para mi vida. Aquí estoy delante de ti. He venido de mañana, como hizo Josué y como hizo el pueblo. He decidido santificarme. Y si usted en este momento es consciente de una actitud, conducta,
de soberbia, de altivez, de orgullo. Hay tantas cosas. A veces somos, Señor, tan necios que no obedecemos un principio por orgullosos, por altivos, por soberbios. Y el único que pierde, Señor, al no obedecerte, soy yo. Hoy presento mi vida delante de ti. Te pido que me limpies, que me perdones. Sé que no puedo seguir tus pasos si estoy, Señor, con mi mente y mi corazón en pecado lejos de ti. No te puedo agradar, Señor, en en mis propios caminos. Es tu camino, el camino de bendición, Señor. Tú sabes que y creo que tengo promesas que tú me has dado de sanidad, de restauración, de libertad, de paz, de gozo, de plenitud. Señor, perdóname porque tal vez he buscado todas estas promesas fuera de ti. Y he creído que un trabajo, que el dinero, que una persona, que el estudio, Señor, que un bien material me van a dar esa realización. Es contradictorio, porque si tú me diste la promesa, es en ti donde voy a encontrar, Señor, esa bendición, no en otras cosas. No está en una casa, no está, Señor, en un vehículo, no está, Señor, en una labor, no está en la lotería, Señor, no está en el dinero, no está en el préstamo de un banco, está en ti. Lo que tú me prometiste está en ti, porque lo voy a buscar lejos de ti, fuera de ti. Por eso perdóname, Señor, perdóname mis dudas, mi incredulidad, mis temores, y ayúdame hoy a poner mis ojos solo en ti. Guíame de tu mano, no me sueltes de tu mano. Y permíteme, Señor, ver cómo hoy detienes las aguas impetuosas que me quieren arrastrar. Y ayúdame a mantenerme firme, que no sucumba, que quítame esa predisposición al triunfalismo que es un poco absurdo, Señor, porque a veces creemos haber alcanzado algo sin alcanzarlo. Quita, Señor, de nuestra mente esa mediocridad. Quita de nuestra mente, Señor, ese facilismo y permítenos entender que ser cristiano implica ser esforzado y valiente. En ninguna parte de tu palabra, Señor, nos llamas o nos motivas a la quietud, a la pasividad. Sí a reposar, pero en tu presencia. Sí a descansar en tu presencia, pero nunca, Señor, a quedarnos pasmados esperando, Señor, que sucedan las cosas así nomás. Yo te entrego mi vida, dígale hacia el Señor, dame la medida de fe para este día, Señor. No me permitas hacer algo que no me acerque a ti y al cumplimiento de tus promesas. No me dejes estar ocioso. Permíteme negar ese ocio, Señor, y que cada paso que dé hoy, que cada decisión que tome hoy me acerque a ver la plenitud y la gloria de tu nombre. Te pido que bendigas a cada uno de tus hijos, ayúdales, respóndeles, apártalos del mal, líbralos, Señor, de la influencia del enemigo, perdona nuestros pecados y permítenos en santidad y rectitud caminar en pos de ti. Agradecemos tu santa palabra, Señor, tu instrucción, y agradecemos ante todo tu dulce presencia en medio de nosotros. Gracias por escuchar nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén.